tardes, doctores. Bueno, nuestro tema para avanzar hoy día es enfermedades de vías aéreas inferiores. Entre esto vamos a avanzar bronquiolitis, neumonía y por último asma. ¿Okay? Bueno, para empezar, ¿cómo vamos a definir la bronquiolitis aguda? Para la definición de bronquiolitis aguda tenemos dos formas de definición. Una forma clínica, una definición clínica y una definición anatómica. La definición clínica es el primer episodio de sibilancia en menores de 2 años. O sea, que si me llega a la consulta un paciente de 10 meses que ingresa por un cuadro, me dice la madre, hace más o menos 4 días empezó con moquitos, se le dolía la nariz, pero mejoraba, le daba un poquito de fiebre, tos y ahorita ya está respirando un poco rápido, lo ausculto, está con sibilancia. Eso es bronquiolitis para mí hasta que no se muestre lo contrario. Su primer cuadro, ¿ya? Primer cuadro de sibilancia en menores de 2 años, bronquiolitis, hasta que no se muestre lo contrario. Anatómico, como su nombre lo dice, bronquiolitis, inflamación de los bronquiolos. No tiene un secreto. Muy bien. ¿Cuál es su etiología? La etiología en un 80% es viral. ¿Ya? Bueno, perdón. Generalmente es viral, 80-90%. Pero en un 80% el responsable es el virus sincitial respiratorio. Virus sincitial respiratorio, la causa más responsable de bronquiolitis. Pero además también pueden haber infecciones por adenovirus, rinovirus, y si es por adenovirus yo tengo que tener mucho cuidado porque ese puede tener una bronquiolitis grave, que es una bronquiolitis obliterante, es una forma severa de bronquiolitis. Entonces, por adenovirus. Obliterante. Adenovirus. Bronquiolitis obliterante. Eso produce adenovirus. Y si fuera por bacteria, que es en un mínimo porcentaje, si fuera de una bacteria la que está produciendo, generalmente es el micoplasma. No hay muchas infecciones por bacterias. Ya, igual el micoplasma puede producir neumonía, pero atípica. ¿Cuál sería la diferencia? Que en el caso de que el micoplasma no me llegue a comprometer pulmones o alveolos y solo me compromete bronquiolos, ahí sería bronquiolitis. Si me compromete pulmón o alveolos, sería neumonía. Muy bien. La clínica. ¿Cuál es la clínica de una bronquiolitis? Es un cuadro de rinofaringitis aguda, o sea, rinorrea, tos, fiebre, pero que a este le aumentamos la taquimia. Entonces, ahí ya estaríamos hablando de una bronquiolitis. ¿Por qué? Porque lo de arriba sería como un resfriado común, ¿no? Rinorrea, tos, fiebre. Está muy afectado los bronquiolos todavía. Pero ya el virus fue bajando, empezó a afectarme el epitelio de los bronquiolos, y al afectar el epitelio de los bronquiolos, lo que hace es un daño a nivel del epitelio, y ese daño a nivel del epitelio con necrosis del epitelio me va a producir edema, y ese edema me va a producir producción de moco. ¿Ya? Y ese moco me va a disminuir la luz del bronquiolo y eso hace que haya sibilancia y por ende cierto grado de taquimia. ¿Cómo vamos a definir la taquimia? Según la Organización Mundial de la Salud, según la frecuencia, ¿ya? Por edad, de 0 a 2 meses, mayor a 60,
de 2 años, de 2 meses a 1 año, mayor a 50, frecuencia respiratoria, ¿no? Por minuto eso. Por minuto. De 1 a 5 años, mayor a 40, y mayor a 5 años, mayor a 20. Si tengo un niño que tiene 3 años y está con 45 de frecuencia respiratoria, es taquipnea. ¿Okay? Entonces está taquipneico, tiene un cuadro de una rinofaringitis aguda hace unos 3-4 días, los ocultos, presenta sibilancia, bronquiolitis. Para mí eso es bronquiolitis. Si quiero pido una radiografía, la radiografía no afecta pulmones, no hay condensación, no hay infiltrados. Entonces, es compatible con bronquiolitis. ¿Qué es lo que va a ver en la radiografía? Obstrucción. Ya, va a ser un cuadro obstructivo. ¿Cómo voy a observar? Perdón, antes de pasarnos. Además, en la clínica, si el cuadro se agrava, va a haber cianosis e insuficiencia respiratoria. ¿Cómo sé que el paciente está con una insuficiencia respiratoria clínicamente? Yo lo puedo diferenciar de una dificultad respiratoria o una insuficiencia respiratoria. De manera clínica, sí. Un paciente con dificultad respiratoria va a tener taquipnea. Nada más que frecuencia respiratoria aumentada. Puede ser solamente taquipnea o también uso en músculo respiratorio. Pero cuando está en insuficiencia, cuando altera la parte neurológica. ¿Por qué? Porque ya el oxígeno que ese paciente respira es insuficiente para oxigenar sus órganos diana como el cerebro. Entonces, si hay alteración del estado de conciencia, entonces ya ese está en un estado de insuficiencia respiratoria. ¿Cuál es la importancia? Que probablemente necesite intubarse porque es insuficiente lo que él está respirando. Esa es la importancia. Muy bien. Perfecto. Ahora el diagnóstico va a ser... ¿Qué está escrito abajo de cianosis? Insuficiencia, no está escrito nada. Significa insuficiencia respiratoria. Ahora sí hay algo. Entonces el diagnóstico va a ser clínico y radiológico. ¿Ya? En la radiografía lo que voy a ver es un patrón obstructivo. ¿Cómo voy a ver un patrón obstructivo en la radiografía? Recuerden que en la radiografía viene la tráquea, el bronquio derecho, bronquio izquierdo y pulmones. Ok, entonces un patrón obstructivo, lo que va a pasar es que el paciente, como no puede eliminar el aire, tiende a acumularse, entonces aumenta en la caja torácica y lo que hace es esto. Entonces, ¿qué sucede? Con las costillas se horizontalizan, ¿ya? Costilla horizontalizada, en vez de ser de esta forma, se colocan horizontales, ¿ya? El diafragma se horizontaliza igual. Yo debería ver el pulmón así, ¿no? Pero en el caso de una obstrucción se ve horizontalizado. Y la parte negra, que técnicamente se llama radiolúcido, se torna más radiolúcido, ¿ya? Más negro, porque hay mayor acumulación de aire. ¿Saben, no? ¿Por qué se llama radiolúcido y radiopaco en la radiografía? No. Muy bien, entonces se llama radiolúcido porque la luz penetra el aire, entonces lo que penetra los rayos del aparato del rayo X, al penetrar la luz se torna negro y eso se llama radiolúcido, y lo que no puede penetrar se llama radiopaco. Lo que no puede penetrar es el líquido y el hueso, y por eso se ve blanco.
Esa es la explicación. Entonces, lo negro es radiolúcido, lo blanco es radiopaco. Pero además, también podemos ver una de las complicaciones de la bronquiolitis, que es una atelectasia. Y como yo vería en la radiografía, en vez de ver todo negro, puedo ver una parte de aquí completamente blanco, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Que uno de los bronquiolos que iba a la parte superior del pulmón se me bloqueó con un moco, ¿ya? Un tapón mucoso obstruye esa parte y entonces no le llega oxígeno y se va a ver blanco completamente. Y puede ser entonces segmentaria, esa atelectasia, puede ser laminar, puedo ver blanco en esta parte, o puede ser que el tapón mucoso se hubiera puesto en un bronquio principal y me hace una atelectasia lobar, ¿ya? Todo el pulmón blanco. ¿Cómo sé que no es un derrame pleural? Porque generalmente en la atelectasia tiende a irse el pulmón sano hacia el lado contralateral, porque este pulmón simplemente está como colapsado, ¿ya? Entonces tiende a irse a la parte contralateral. Si fuera un derrame pleural, lo que va a haber es líquido, llenándose de líquido y tiende a empujar mi pulmón sano. Ahí yo puedo diferenciar. Entonces, si yo tengo una atelectasia derecha, significa que ese pulmón se está colapsando porque no hay aire y el pulmón sano tiende a irse a ese lado, ¿ya? Pero si tengo un derrame pleural que también se va a ver blanco, igual que una atelectasia, como hay aumento de volumen de líquido, va a empujarme el lado sano. ¿Okay? Esa es una de sus complicaciones. ¿Cómo mejora? Si el paciente entra en una insuficiencia respiratoria y yo lo voy a intubar, puedo hacer una intubación selectiva o si el neumólogo ingresa, puedo hacer una fibrobroncoscopía y sacar ese moco. Si yo le hago una intubación selectiva, ingreso un poco más el tubo traqueal y siempre generalmente tiende a irse hacia el lado derecho por la misma anatomía del bronquio. Ya recuerden que el derecho es más vertical y el izquierdo es más transversal. Por eso cuando nosotros intubamos y tiende a ser selectivo, generalmente siempre está al lado derecho, ya por la misma anatomía. Entonces, si la atelectasia fuera derecha, introduzco un centímetro más de la carina, el tubo, y puedo aspirar y ambucear para tratar de sacarlo. Y luego de eso, hacer una radiografía. Si mejoró, perfecto. Si no mejoró, va a tener que hacer a través de una fibrobroncoscopía, entrar y sacar ese moco. Pero si no hay dificultad respiratoria y el paciente no está para intubar, porque no es que atelectasia igual a intubar, se intuban las insuficiencias respiratorias, en caso de ser respiratorio. Pero si el paciente no está para intubar, fisioterapia, cada 4 horas, 1, 2, 3 días, hasta que ese moco desprenda y el paciente recibe. Ese sería el tratamiento. Muy bien. Y el tratamiento para la bronquiolitis, como es algo viral, no se da específico para el virus, a menos que el paciente esté 2, 3, 4 días y no mejore y yo le haga un panel respiratorio donde voy a ver qué virus y bacterias tiene ese paciente y me sale un micoplasma, entonces le daría macrolio. Ahí recién sería el único caso y le daría antibióticos. Pero generalmente no doy sintomático como paracetamol, aspiración nasal si es que se obstruye, hidratación endovenosa si es que no tolera la vía oral, si tolera nada, leche nomás, oxígeno si lo necesita, me olvidé de anotar aquí. Entonces, oxígeno si lo necesita, nebulizaciones con sodio al 3%. ¿Cómo está preparado aquí? Ya, esa es la forma de preparar la nebulización con sodio al 3%. 4.5 ml de solución fisiológica más 0.5 ml de cloruro de sodio. Entonces, ¿cómo lo preparo? En el vaso del nebulizador agarro mi suero de 1 litro con una jeringa de 5 ml, saco 4.5 y le coloco al vasito. Traigo una ampolla de cloruro de sodio al 20%, la parto y saco 0.5 nada más y le coloco
al vasito del nebulizador y nebuliza al paciente. Durante 10 minutos es lo que se nebuliza. ¿Cuál es el objetivo? Que ese moco denso que hay por la infección y el edema que hay a nivel del bronquiolo, entonces disminuye esa densidad, se rompan las fibras y el paciente pueda eliminarlo, tragarlo, hacerlo por abajo, por donde sea, pero que no lo obstruya, porque ese es el problema. El moco que se produce en la bronquiolitis es muy denso y por eso se obstruye el paciente. Y ese es un medicamento que se utiliza para prevenir una infección grave por virus sincitial respiratorio, que es el palivizumab, ¿ya? El palivizumab es un anticuerpo monoclonal. ¿En quiénes se debería dar? Se debería dar en pacientes recién nacidos, no el primer día de vida ni el segundo, puede ser a la semana, a 2 semanas, que no se haya enfermado por el virus y que tenga un factor de riesgo, por ejemplo, cardiópatas, displásicos, neumópata, no sé, que hubieran nacido con alguna patología pulmonar, que esos pacientes, en caso de que se infecten por un virus sincitial respiratorio, se nos pueden morir. Entonces, lo que hace el agente monoclonal es que prepara el sistema inmunitario para que cuando se infecte no tenga la gravedad que le podría producir en caso de infectarse. Eso sería como un preventivo de gravedad, digamos, que deberían recibir todos esos niños que tienen ese problema, pero no reciben acá. Entonces llegan a juntar niños graves. Generalmente no deberían agravarse por una bronquiolitis. Doctor, ¿y corticoides no usan? No está indicado. No está indicado. Salbutamol tampoco está indicado, por si acaso. ¿Por qué? Porque la fisiopatología de la bronquiolitis es, digamos que yo tengo aquí el bronquio, un corte transversal, este es su epitelio normal y un bronquiolo con bronquiolitis. Lo que haría es un leve edema, ¿ya? Y lo demás es moco. Nada más. Solo edema, nada más, ¿ya? Edema y moco. Pero no hay broncoconstricción. El bronquiolo no se contrae, como en el asma. Por eso no está indicado broncodilatadores. Pero pueden haber pacientes que tengan tendencia a ser atópicos. Entonces, esa infección por el sistema respiratorio le puede desencadenar cierto grado de atopía o broncoconstricción. No es propio de la bronquiolitis por sincitial. Puede que ese paciente tenga tendencia a ser atópico. Entonces, ¿cómo se usa? Como terapéutico, digamos. Yo le hago una nebulización con hipertónico, no mejora, y bueno, y le hago una nebulización con hipertónico más salbutamol. Si veo que mejora, entonces es porque tiene tendencia a tener atopía. Entonces ahí me va a ayudar. Pero no es parte de la bronquiolitis pura. Ahí estaría con un agente atópico. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿O lo vuelvo a explicar? ¿Cuál es el mismo medicamento para neoplasma? Sí. Macrolide. Claritromicina, citromicina, eritromicina. Rinofaringitis aguda, que es todo eso. La T Fiebre. ¿Alguna pregunta? En la frecuencia respiratoria dijo de 0 a 2 meses y de 2 meses a 1 año, ¿no? Exactamente. Después de 1 año a 5 años, 9 a 5 años. Muy bien, seguimos. Ahora sí, escribir. Ahora vamos a hablar de neumonía.
Entonces, ¿cuál es la definición de neumonía? Es un proceso inflamatorio e infeccioso del parénquima pulmonar. Cuando hablo de parénquima pulmonar, hablo de alveolos, ¿ya? O sea que hay líquido en el alveolo, hay pus en el alveolo, cuando es infeccioso. Si quieren, es una infección que produce inflamación a nivel del alveolo pulmonar, que es igual a parénquima. Por eso es que cuando ocultamos se escucha crépito, porque ahí en esas bolitas de alveolo hacen este movimiento. Por eso es que se escucha el crépito. ¿Ya? Lo ocultamos y este movimiento, como hay líquido ahí, se escucha el crépito. Entonces, crépito es igual a neumonía, no se olviden eso. Muy bien, la etiología. Tenemos la etiología viral con el virus sincitial respiratorio, que es el más frecuente. ¿Ya? Virus sincitial respiratorio es el más frecuente. Entonces, la mayoría de las neumonías son virales, no se olviden de eso. La mayoría de las neumonías no necesitan antibiótico. ¿Okay? Eso es en primer lugar. Virus sincitial respiratorio, al igual que la bronquiolitis. El mismo virus me puede producir bronquiolitis y el mismo virus me puede producir neumonía. Si solo ese virus me afectó bronquiolos, me va a producir bronquiolitis. Si bajó y me afectó ya los alveolos, me va a producir neumonía. ¿Qué tal es una definición? Es lo mismo, ¿no? Es proceso inflamatorio. Es una infección e inflamación del parénquima pulmonar. Entonces, en segundo lugar, va a ser bacteriano. Va a estar producido por bacterias. Y la bacteria más predisponente es el neumococo, también llamado Streptococcus pneumoniae. O por ahí van a leer diplococo, pero ya no se nombra así casi. Neumococo o Streptococcus pneumoniae, que tiene vacunas, ¿no? Que es la Prevenac. ¿Ya? Este va a producir lo que se llama neumonía típica, pero también va a haber la atípica, que generalmente se va a dar en mayores de 5 años. ¿Ok? Y entre estos tenemos también el micoplasma, tenemos la listeria y tenemos la clamidia. ¿Ok? Entonces, estos tres me van a producir neumonía atípica. Y micoplasma. Lis. Pero ya no hay, desapareció. Generalmente. Ok. La clínica. Ahora vamos a ver la clínica. La clínica la vamos a dividir
entre la neumonía típica y la neumonía atípica. ¿Ok? Así como la clínica, igual el tratamiento. Muy bien. El primero va a tener tos, generalmente va a ser productiva, ¿ya? Y el de la típica, que también va a tener tos, generalmente va a ser seca o improductiva. Eso es lo más común, no es ley por si acaso, ¿ya? En medicina, y en medicina 2 más 2 es 4. Entonces, es lo más común, pero no, porque sí o sí va a haber. No son cosas patognomónicas. Fiebre, ambos van a tener fiebre, pero aquí es más grave, o sea, puede llegar hasta 40 grados. Aquí la fiebre, 38, 38,5, no produce una fiebre tan elevada. Va a haber también una diferencia en la radiografía. Aquí va a haber condensación y en la radiografía de una atípica vamos a ver infiltrados intersticiales. ¿Qué significa? Significa que, por ejemplo, si en el pulmón derecho de esta imagen tenemos una neumonía típica, si tengo una neumonía típica, aquí tengo una neumonía típica y una atípica. Aquí voy a tener un pulmón y aquí el otro. Ya, lo que voy a ver es lo siguiente. En la típica voy a ver, como siempre, un poquito de trama vascular y al otro lado igual, es lo normal. O sea, la trama vascular, ¿cómo se va a ver? Más blanca, ¿no? Porque es líquido. Ya les dije, los líquidos se ve blanco y el hueso también y el aire se ve negro. ¿Ya? Entonces aquí va a haber trama vascular, son vasos pulmonares, ilio. Pero si fuera una típica va a haber condensación, que significa que esta parte yo puedo verla blanca, o si no, esta parte, o incluso aquí esta parte, son condensaciones, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que hay en esa parte alveolar es edema por la infección, ¿okay? Puede haber pus. Hay líquido generalmente, entonces se va a ver más blanco esa parte. O muchas veces se pueden verse imágenes acabocados, así. Lo bueno es que yo tengo siempre dos pulmones, ¿no? Generalmente. Entonces siempre la línea paracardíaca va a ser sin cortes. Sin cortes, no tiene que haber cortes en los dos lados. Pero muchas veces yo no veo esa condensación en ningún lado de los pulmones, pero puedo ver un borramiento aquí, un borramiento aquí. Entonces eso también tengo que tomar en cuenta, ¿okay? Y a veces no dicen los libros esa parte, pero uno con la práctica va viendo. Aquí se borra, entonces significa que esta parte de aquí ya ha sido tomada. Así se puede ver, un borramiento ahí. También puede ser condensación. Ahora, en la atípica, donde hay infiltrados intersticiales, lo que voy a ver es que hay como más trama vascular, ¿ya? Así. Esa parte, como si fuera la trama vascular, pero más aumentada en todo el pulmón. Y lo voy a ver en ambos pulmones, ¿ya? Así, esas imágenes como si fueran blancas, así, pero en ambos pulmones. Más infiltrados intersticiales. En todo el intersticio se va a ver, vamos a ver la placa y se va a ver más blanca. En la típica solamente se ve en un pulmón. En un pulmón, generalmente en el derecho. Generalmente en el derecho. Por la misma anatomía del bronquio. A menos que sea otro tipo de bacteria, como un estáfilo. Un estáfilo afecta a ambos pulmones.
y se ven como parches en todo. Una neumonía grave por metáfora. Ahí se ve condensación, eso se llama bronconeumonía cuando afecta a ambos pulmones, es más grave. Cuarto, a la ocultación, los clásicos crépitos. Esto yo podría decir que es patognomónico de neumonía. Si hay crépitos, es neumonía. Y aquí más voy a encontrar roncus y puede haber también sibilos. Ya, ronco y sibilancias. Eso. Obviamente en ambos, dependiendo de la gravedad, puede encontrar cianosis, insuficiencias respiratorias, mayor grado de taquipnia. ¿Ya? En ambos puedo encontrar disnea. Ya, en ambos puedo encontrar disnea. Sí, va grabando el cuadro. No se olviden, como les expliqué el otro día, ya cualquier cuadro respiratorio donde hay síntomas respiratorios, o sea, tos y taquipnia, solamente eso es algo leve. Tos, taquipnia más uso de músculos respiratorios, cuadro moderado. Tos, taquipnia, uso de músculos respiratorios y alteración neurológica o cianosis es algo grave. ¿Okay? Muy bien, mi tratamiento. Primera elección de neumonía, típica obviamente. Siempre, si yo no, o en algún lugar de algún otro examen que ustedes hagan, si no le ponen típica o atípica, ustedes siempre tienen que imaginar que es típica, porque es lo más común, ¿ya? Si le preguntan cuál es el tratamiento de primera línea de neumonía, no esperen que diga típica o no esperen que diga típica. Si no dice nada de eso, ustedes tienen que imaginar que es la neumonía más común, ¿no? Se está hablando de algo típico. Entonces, mi primera opción de neumonía es amoxicilina. De 90 a 100 miligramos por kilogramo día, por 7 a 10 días. Se da cada 8 horas. Y si fuera atípica, macrólidos, ¿ya? Entre los macrólidos puedo utilizar claritromicina, acitromicina, eritromicina, que no se usa demasiado. Lo que más se usa es acitromicina y claritromicina. Dosis de claritromicina, 15 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Y de la acitromicina, 10 miligramos por kilogramo cada día o cada 24 horas. Complicación me falta. ¿Qué complicación puede tener la neumonía? Bueno, una complicación propia del pulmón va a ser el empiema, que es igual a derrame pleural, pero cuando hablo de empiema hablo de pus en el pulmón. Pueden conocerlo ustedes como un piotórax. Ya saben que hay piotórax, kilotórax, hidrotórax, o ¿cuál es el otro? Hemotórax, ¿no? ¿Qué es kilotórax? Kilotórax, ¿qué es? ¿Qué es hidro? Agua, no es agua, pero ya digamos que es agua, está suave. ¿Qué es hemo? Sangre. Bien. Pío, pus, ¿no? Y kilo, linfa. Bien.
Perfecto. Entonces, quilotórax es linfa y puede ocurrir cuando el conducto torácico tiene alguna alteración. ¿Ya? Entonces, puede pasar. A veces cuando es quilotórax, colocan el tubo y sale lechoso. Y no deja de salir, no hay que entrar, a quirófano, etc. Bien. Entonces, su complicación es empiema a nivel local, pulmonar. Obviamente, si la infección pasa, puede hacer una septicemia y eso va a llevar a un choque séptico, etc. Bueno, muy bien. Entonces, la mayor causa de empiema a nivel, empiema por neumonía, va a ser el neumococo, no se olviden. ¿Ok? Pero hay otras dos bacterias que también pueden producir empiema y son muy agresivas. Estas son muy agresivas para producir empiema. Está el estafilococo y el streptococo piógenes, que era el que producía faringitis, ¿se acuerdan? Estos producen neumonía grave y son muy agresivos. No se escribe así agresivo. Agresivos para producir empiema, ya producen neumonía grave. Si yo tengo una infección por ejemplo, me entra un paciente, tiene tos, fiebre, dificultad respiratoria, oculto, crépitos, neumonía, lo interno, tiene necesidad de oxígeno, le pongo oxígeno en una radiografía, se observa condensación, pero no hay derrame. Pido un cultivo y me salió un cultivo rápido. En 12 horas, en 6 a 12 horas tengo mi cultivo estafilococo. Ahí yo tengo que tener mucho miedo porque ese paciente tiene gran probabilidad de hacerme un empiema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la bacteria es muy agresiva y tiene mucha probabilidad de producir empiema. Pero ¿por qué si el porcentaje que más me produce empiema es el neumococo? ¿Por qué creen? Muy bien. Entonces, si yo voy al laboratorio y pido una estadística de cultivos de empiema, me dan a mí 100 resultados de cultivo. 100 resultados de cultivo. De esos, seguramente 80 van a ser neumococo. De esos 100 resultados de cultivo, 80 van a ser neumococo y 20 se van a repartir entre estáfilo y piógenes. ¿Por qué? Porque estos 100 probablemente debe ser de digamos que sean de 500 pacientes con neumonía. De 500 pacientes con neumonía, 100 hicieron derrame, ¿ya? 100 hicieron derrame, 80 neumococos y los otros 20 entre estáfilo y estreptococo. Lo que sucede es que de estos 500 pacientes probablemente 450 eran neumococos. Entonces, por más que sea baja la probabilidad de un neumococo hacer empiema, como la mayor cantidad eran pacientes con neumococo, seguramente va a haber más pacientes. O sea, el resultado final es que más pacientes me hicieron derrame por neumococo por la cantidad de pacientes, no por la agresividad de la bacteria. Y como yo solamente tenía 50 con estáfilo o piógenes, entonces esos 50, un 20 pacientes me hicieron derrame. O sea, es alta la probabilidad de que el estáfilo me haga, pero como son menos la cantidad de estáfilo, entonces siempre van a haber menos pacientes o al final van a ser menos la cantidad de cultivos que yo tenga de derrame o mayor la cantidad de cultivos con neumococo, por la cantidad de pacientes, no por la agresividad. ¿Ya? Uno es más agresivo
el biógenes o el estáfilo es más agresivo y tiene alto porcentaje de hacer derrame. Solo él. El neumococo no es agresivo para hacer derrame, pero por la cantidad de neumococo siempre va a haber más derrame por neumococo por la cantidad de la bacteria o de enfermos con neumococo. ¿Me debe entender o no? O dos. Más o menos. Destrocé. Ya. No, si alguien no entendió, pregunte y lo trato de explicar, ¿no? No pasa nada. Ya. Bien. Doctor, Entonces, ¿usted se refiere que el neumococo es más común, por eso hay mayor infectado? O... exactamente. Es más común, más infectado, por ende, más derrame. Entonces, más neumococo, más derrame. Menos estáfilo, a pesar de ser más agresivo, va a haber menos pacientes con derrames. No menos probabilidad, menos pacientes con derrames. ¿Ya? Como hay muchos neumococos, yo voy a tener más pacientes con derrame. Como hay pocos estáfilos, voy a tener menos pacientes con derrame. Ahora, la probabilidad de que haga derrame uno y el otro, ahí es diferente. Mayor probabilidad tiene el estáfilo o el biógenes de hacer derrame. ¿Okay? Muy bien. Ahora, si el paciente se interna, el tratamiento ya pueden darse triazona, cefotaxima, penicilina. ¿Okay? Y para atípicos, mantienen los macrólidos. Doctor, ¿y la complicación de los atípicos igual es bien? Poco probable, no es tan común que hagan en pie. Pero, como le digo, medicina 2 más 2 más 4. ¿No? Pero es muy, muy poco probable que hagan. Entonces, doctor, entre los dos, ¿cuál es el peor? El típico. De los dos, más complicaciones me va a dar el neumococo. De la típica o de la típica, más alta. ¿Por qué? Porque igual el estáfilo y el biógeno me pueden dar características de típica, ¿ya? Igual me dan mucha clínica y una radiografía también con condensación y complicación con derrame. También entraría entre las típicas, entre el estáfilo y entre el efecto biógeno. Bien. ¿Alguna pregunta? Ok, voy a borrar ya. Entonces, ¿cuál es la bacteria que más produce neumonía? Doctor, ¿cuál es el antibiótico que usted daría a una neumonía? Yo, Perfecto. ¿Y usted, doctora, si fuera atípico, tiene 6 años, le llega un paciente con neumonía, tiene tos, fiebre, tos productiva, fiebre, escucha crépitos y tiene 7 años? ¿Qué antibiótico le va a dar? ¿Por qué? ¿Por qué? Claritropin. Científico lo que le dice. No significa que mayores de 5 años ustedes van a dar a todos macrólidos. ¿Ya? Solo que hay que pensar que ya puede ser atípico. Pero lo que yo le he dicho es una neumonía típica. Tos, fiebre, dificultad respiratoria y crépitos típicos. Entonces mantengo amoxicilina. O sea, dependiendo de la clínica, veo que le doy. Claro. Mi primera opción es amoxicilina, independiente de la edad, ya incluso en adultos. Pero si ya yo escucho ronco solamente, no escucho crépitos, vida y ya tengo la posibilidad de hacer una radiografía y veo que no hay condensación, ahí daré control. yo diría
Solo por mismo tengo que hacer cultivo. No, voy a hacer una radiografía más fácil. El cultivo sale en 3 días. Lo ideal sería un cultivo, ¿no? Pero no todos tienen la posibilidad de hacer un cultivo. Porque, como le digo, a veces incluso hay características similares. Entonces, no siempre van a haber esas características claras. Doctor, y si en caso tuviera la técnica, pero no sé, pues el técnico no sabe qué hago. El de Ahí sistema. pues ya tiene que estar la técnica. Claro. Muchas veces, digamos, no hay mucha diferencia entre uno y el otro. ¿Qué voy a empezar? La primera opción, que es amoxicilina. Control en 48 a 72 horas. Si no hay mucha mejoría, aumentaré un atleta. Eso, si no tengo nada de probabilidad de hacerle una radiografía. Así sería. No se confunde en la radiografía. Generalmente no. Pero sucede así, ¿no? Quedamos siempre en la primera opción que es amoxicilina, por eso hace control. Viene después de 2 o 3 días, no veo tanta mejoría, pues voy a ir más pronto. Si no se fuera típica, sería más probable que Sí o sí. y típica, Amoxi, o incluso si es un típico, pero es resistente, y ahí pues, no salto de una. Empiezo con amoxi, si veo que no hay mejoría, amoxicilina clavulana. Si no hay mejoría, se interna y endovenoso. Siempre tienen que averiguar igual, porque se puede poner penicilina endovenoso en pacientes internados, ¿no? Le ponen penicilina sódica en los internados. Pensatínica es para los ambulatorios, ¿ya? Pero si ya recibió, por ejemplo, amoxicilina y lo estoy internando, no inicio penicilina, ya inicio cefo. ¿No ves? Porque ya recibió de la misma familia amoxi y penicilina. Que son aminos, ¿no ves? Me muero. Me muero. Muy bien. ¿Alguna duda? Ok, continuamos con asma. Perfecto. Entonces la definición es un proceso inflamatorio crónico de la vía aérea inferior que es reversible. ¿Ya? Es un proceso inflamatorio crónico de vía aérea inferior que es reversible o enfermedad, como quieran. Reversible porque se contrae y descontrae. Se hace un tratamiento y no va empeorando, por si acaso, como el de POC, ¿no? Que va empeorando, hasta que el paciente, el asma no. Por eso es reversible. Bien, la etiología. La etiología es genética. Y atópica. O sea, ¿qué significa atopía? Alergia. Es un proceso alérgico o atópico. Generalmente, incluso los pacientes que tienen asma por primera vez tienen el antecedente de que tienen igual algún proceso alérgico de la piel. Entonces es importante siempre esa pregunta. Los agentes etiológicos que pueden producir o desencadenarme el asma, no me lo produce porque yo el asma lo tengo, pero me los desencadenan el principal es el ácaro, principal. También polen,
también ejercicio. Además, el frío también puede desencadenar, el estrés o las infecciones. Ejercicio puede desencadenar el cuadro asmático. Ejercicio, frío, estrés o infecciones. El principal en esta parte de Sudamérica son los ácaros del polo. El polen generalmente es en Europa, ¿no ven? De más flores se dan. Ejercicio donde sea el frío, por eso es que cuando hace frío llegan pacientes asmáticos y las infecciones también. Muy bien. La fisiopatología. Entonces, cualquier agente de estos de acá de arriba es un antígeno. Y este se va a unir con los anticuerpos. Entonces, es una unión antígeno-anticuerpo. ¿Qué anticuerpos? Linfocitos B, linfocitos T. Generalmente, el que más actúa en proceso atópico, linfocito B. Este me va a activar algo que se llama los eosinófilos. Por eso es que hay una eosinofilia en los cuadros atópicos. Y este me va a activar algo que se llama mastocitos y inmunoglobulina E. Por eso yo puedo hacer un laboratorio para ver cómo está la inmunoglobulina E en pacientes asmáticos o alérgicos, me va a salir elevada. Estos mastocitos, ¿qué es lo que hacen? Estos se degranulan, ¿no? Liberando histamina. La histamina, que es un agente que aumenta mucho en los cuadros alérgicos, incluso en la urticaria, shock anafiláctico, etc., aumenta muchísimo por la antigranulación de histamina. Y además va a activar anticuerpos proinflamatorios o células proinflamatorias como los leucotrienos. ¿Ok? Todo eso me va a llevar a edema. Ese edema me lleva a secreción mucosa, pero además va a haber broncoconstricción. Estas son las tres características, ¿ya? Que va a haber en un bronquio con asma: edema, secreción mucosa y broncoconstricción. Que si yo le quito la broncoconstricción, estoy hablando de una bronquiolitis. Entonces, la diferencia anatómica a nivel bronquiolar de un asma con una bronquiolitis es la broncoconstricción. ¿Okay? El edema y la secreción mucosa existen en la bronquiolitis. Y el asma se aumenta la broncoconstricción. ¿Puedes explicar de nuevo a partir de los semáforos? Todo se lo explico, ¿ya? Muy bien, entonces la fisiopatología del asma es la siguiente. Por ejemplo, si yo fuera un paciente asmático, estoy aquí apagando todo y viene la limpieza y empieza a barrer. Levanta ese polvo y levanta ácaro, que es un microorganismo, ingresa a mi vía respiratoria y eso actúa como un antígeno. Ese ácaro actúa como un antígeno y se une a mis anticuerpos que ya tienen memoria para estos ácaros y desencadenar liberación de linfocitos B y linfocitos T. Estos van a dar información y activación de eosinófilos. Y estos eosinófilos van a activar y activar los mastocitos e inmunoglobulina E. ¿Ya?
obviamente los mastocitos se degranulan y al degranularse liberan histamina, que es un agente muy activo en la parte alérgica, ¿ya? Es un agente inflamatorio y va a liberar también otros agentes o células proinflamatorias como el leucotrieno, y eso lleva a que mis bronquios se dematicen y se contraigan. Entendiendo un poquito de lo que sucede aquí, ya sé por qué voy a dar Montelukast, por ejemplo. Igual lo voy a repetir en el tratamiento. Entonces, por eso doy Montelukast. ¿No habían escuchado, no? Sí. Montelukast son medicamentos antileucotrienos. Por eso voy a poner corticoides para disminuir la inflamación. Eso. Los corticoides son potentes medicamentos antiinflamatorios. Corticoides. Y también corticoides, porque actúan también como inmunosupresores, ¿no es? Y salbutamol como broncohilatador o beta-2 agonista. ¿Ok? Muy bien, seguimos. Entonces ya tengo la definición, tengo la etiología, los agentes que me pueden desencadenar el asma y un poquito de fisiopatología del por qué se me produce el asma, el cuadro asmático. Entonces, como resultado, no es un cuadro infeccioso. ¿Puede desencadenar una infección? Claro, puede desencadenarlo, pero es uno de las causas que desencadenan, no es la causa, ¿ya? Entonces, en la clínica, ¿cuál va a ser la clínica de este paciente? Entonces, tos. En los anteriores había fiebre, aquí no hay fiebre, ¿ya? Si es desencadenado por una infección, va a haber fiebre, pero cuando es propio el cuadro asmático atópico sin fiebre, es tos. Generalmente al inicio seca y luego productiva, y luego pasa a ser productiva. ¿Qué más? Importante que esta tos es nocturna predominantemente, ¿ya? De predominio nocturno. Durante el día puede haber tos, sí, pero 2 o 3 veces durante el día, pero en la noche empieza a toser ese paciente, no puede ni dormir por la tos. Y en la madrugada, ese es algo muy común. Puedo presentar, bueno, no entra en la clínica. 2, ¿qué más? Sensación de opresión torácica. Sensación de opresión torácica. Entonces el paciente siente como si apretaran ese tórax, le duele el tórax cuando falta la respiración. Obviamente puede haber disnea, y eso dependiendo del grado de dificultad que tengas. Y a la auscultación, algo muy importante, sibilancia, ¿ya? Sibilos. Y estos son de predominio expiratorio. ¿Ok? Entonces hay sibilancia de predominio expiratorio. Yo coloco mi estetoscopio y el paciente está. Entonces yo entra bien el aire a la inspiración, pero a la expiración ahí se escucha mal. Pero según el grado puede haber inspiratorio, expiratorio más inspiratorio, o puede que no haya nada. O sea, nada de murmullo vesicular.
un tórax silente. Si yo tengo un tórax silente, ese paciente se me está muriendo. ¿Ok? Entonces, si llega un paciente, yo lo veo con mucha alteración de estado de conciencia, cianosis central, por ejemplo, oculto y no oculto nada. Nada, ni nada de neumonía vesicular. Entonces, ¿qué sucede? Que ese bronquio se cerró completamente. Entonces, ese paciente se me está muriendo. ¿Qué tengo que hacer? Intubarlo. ¿Y va a vivir? No sé. Es tan complicado porque ¿dónde llega el tubo? Acá la carina. Me ventila acá nada más, pero las obstrucciones son acá abajo, entonces es extremadamente complicado ventilar a un paciente asmático obstructivo, porque la obstrucción es baja y yo lo voy a intubar hasta aquí nada más. Entonces es bien complicado si llega a ese estado. ¿Cómo en tu caso no se puede poner broncodilatadores? Sí, obvio, tenemos que hacer todo el tratamiento renal más la intubación. El problema es que la intubación no es el remedio completamente, es diferente como si fuera una laringitis, por ejemplo, se ingresa una laringitis y se me está cerrando, lo intubo y va a mejorar porque aquí es la obstrucción y el tubo pasa la obstrucción, entonces, y los pulmones también. Ahora el asmático es baja la obstrucción y el tubo llega hasta aquí nada más. Entonces es muy complicado, el ventilador, no sé qué hacer, pero claro, ni siquiera ponerlo hay parámetros para paciente obstructivo, pero igual es demasiado complicado. Lo que hay que hacer es hacerle todo el tratamiento más relajante muscular para que se entregue completamente, porque el paciente respira por un lado y la máquina le da por otro. Entonces ahí es muy complicado cuando hay una obstrucción completa. Pero espero que no nos encontremos con un paciente así. Ya. Muy bien, entonces esa es la característica. ¿Ya? Sibilancia expiratoria predominantemente. ¿Puede haber inspiratoria y puede haber tórax silente? Sí. Una de las complicaciones, aparte de la insuficiencia respiratoria que puede producir, también es atelectasia. ¿Ya? Puede atelectasiarse. Muy bien. Clínica, ya está. Diagnóstico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Antes que vamos al diagnóstico. Bien, vamos a ver. Una pregunta, ¿no hay clasificación de este para? Sí, hay. Muy bien, pero vamos a hacer prácticos. Las clasificaciones hay muchas clasificaciones. Entonces vamos a ir con la clasificación de un paciente en crisis, ¿ya? Leve, moderada, grave, nada más. Hay, claro, en el caso de asma hay asma intermitente persistente, etc. Pero es más complicado la clasificación. Ahora, si yo quiero hacer diagnóstico, muy bien, mi diagnóstico es obviamente siempre la clínica. ¿Ya? Segundo, el gold standard, que es lo que se llama espirometría. ¿En quiénes yo voy a hacer? La espirometría forzada, no se olviden. Forzada en mayores de 5 años a 6 años, a mayores de 6 años. A mayores de 6 años. Bien, en la clínica y antecedentes son muy importantes. Tos nocturna es muy importante y antecedentes familiares es muy importante. No se olviden de preguntar eso, ¿ya? Tos nocturna y si hay, sobre todo, familiares de primer grado,
¿Quiénes son? Padre, madre, hermanos. Ya si es el abuelo, bisabuelo, generalmente no es así. Son familiares de primer grado. Y luego ya clasifican siempre que haya tenido, por ejemplo, esos cuadros obstructivos, dependiendo del año, porque dicen 4 cuadros obstructivos en el año, en lo último, en un periodo de un año, ¿no? O sea, no vamos a tomar que llegó en enero y vamos a tomar el 1 de enero, más o menos desde el año pasado, cuántos periodos tuvo. Entonces, eso en menores de 5 años. Pero más que todo tomamos la clínica y no lo llamaríamos asma mientras no le hagamos espirometría. Podemos ponerle signo bronquial obstructivo o también se llama, ay caramba, no me acuerdo, no sé si es no me acuerdo, pero se puede poner como signo bronquial obstructivo, pero el tratamiento si es sibilancia es el mismo. ¿Ya? Entonces se maneja como un cuadro asmático hasta que se le hace la espirometría. Muchas veces estos pacientes que vienen con un cuadro asmático, un cuadro similar a un cuadro asmático o obstructivo bronquial, les da hasta los 5 o 6 años y desaparece. Ya, nunca más le da. Pero otras mantienen, entonces es como que coincide con la edad que podemos hacer el estudio. ¿Y por qué no se puede hacer el estudio antes? Porque es un estudio donde el paciente tiene que obedecer órdenes. Y un paciente de 4, 3, 2 años no obedece órdenes todavía, ¿no? Entonces, por eso no se realiza. Ahora, ¿cómo lo realizamos? Entonces, ya si el paciente tiene 5 años y obedece, yo ya le puedo solicitar el estudio. Y el estudio, si se llama, hay una espirometría que se llama simple y la espirometría forzada. El que me interesa para diagnóstico de asma es la espirometría forzada. ¿Ya? ¿Cómo se realiza? Entonces, tenemos la simple, que simplemente vamos a nombrarla para qué es. Lo que me mide me mide la función pulmonar, por si acaso la espirometría. La simple me mide volúmenes y me mide capacidades. Nada más. ¿Ya? Y la forzada, que es la que me interesa y la que vamos a hablar, entonces, igual me va a medir volúmenes y capacidades, pero lo que me interesa es el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Esos dos son los que me interesan, pero también se puede medir V1 sobre capacidad vital forzada. ¿Ya? Ambos tienen que ser mayor a 80% y mayor a 80%. Vamos a explicarlo bien ahorita. ¿Ya? ¿Cómo lo vamos a medir? Por tiempo y por volumen se mide. Perfecto, entonces yo le digo, bueno señor, le voy a dar esta orden que se llama espirometría, su niño tiene 12 años. Entonces llega donde el técnico y el técnico lo que hace es, existe como un monitor donde se va a ver como si este fuera el monitor. ¿Ya? Entonces, y existe un aparato donde va a soplar el paciente. Entonces, el paciente inspira y expira todo lo que pueda y va a eliminar su capacidad vital forzada. ¿Ya? Eso es lo que elimina. Entonces, todo eso que eliminó durante 6 segundos, dice el estudio, tiene que eliminar más o menos 6 segundos. Entonces eliminó capacidad vital forzada, donde van a medir varias cosas, pero lo que nos interesa son estas dos. Y aquí se encuentra el volumen expiratorio forzado en el primer segundo.
¿Ya? Ahí lo miden. Perfecto, ya está, señor. Muy bien, siéntese afuera, va a esperar el resultado. Entonces sale y el médico ve capacidad vital forzada. Ahí sale en el estudio 70%. Y volumen expiratorio forzado sale en el estudio 65%. Está bajo, ¿no es? En primer segundo. Significa que él tenía que haber botado el 80% de esa capacidad vital forzada. Y en el primer segundo ya tendría que haber el 80%. Y no, salió 70-65. Ah, salió bajo. Entonces aquí hay un problema. No está eliminando. O ahí está, parece que está obstruido. Muy bien. Vamos a hacer ya ahora la prueba, señor. ¿Y cómo se hace? Salbutamol. Salbutamol en aerosol es un broncodilatador. Perfecto. Esperamos, puede ser unos 3-5 minutos, hizo efecto el salbutamol. Nuevamente. Eliminó. Perfecto. Nuevamente el estudio. Ahora, resultado. Ahí viene escrito. Digamos, me salió 85%, 90%. No significa que uno tiene que ser mayor que el otro. Estoy dando un ejemplo. No sé hacer una espirometría, pero sé a qué se refiere. ¿Ya? Entonces, aumentó. Ah, perfecto. Muy bien. Sacamos el cálculo y esto debe salir mayor al 12%. ¿Qué significa? Que el anterior tenía 65%, era mi 100%, ahora saqué 85%, no sé cuánto será, pero tiene que salir mayor a 12% ese porcentaje. No sé, si quieren ustedes lo pueden sacar, no sé cuánto sale. No debe salir mucho, pero puede ser que salga 100, digamos. 130 sale. 130%. Entonces tiene 30% más, ¿no? Si sale mayor a 12%, la prueba es positiva para broncodilatador. Entonces un paciente que sí tiene asma, porque es broncodilatador sensible, ¿no? Sensible a un broncodilatador. Así se hace. ¿Ok? Ahora, si no responde y si salieron bajo mis capacidades, significa que yo estoy frente a un EPOC. El EPOC no tiene sensibilidad al broncodilatador, pero eso en adultos. ¿Ya? Entonces ahí sería, ¿está el resultado? Ah, señor, su hijo ha salido 12% más, tiene asma, vaya con su médico que lo medique. Nada más. ¿Entendieron o tienen alguna pregunta? ¿Cómo va a ser calcular eso en el examen? No, eso es para que aprendan, ¿no?, cómo se hace nada más. Y a qué se refiere una espirometría, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál? Capacidad vital forzada. ¿Qué se mide esa parte que están las dos juntos ahí? No. Igual sale el número en la el volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre capacidad vital forzada. Igual sale el número y ahí dice, generalmente dice lo que vos expulsaste y lo que tendría que haber expulsado, ¿no? Lo ideal. Eso es para que sepamos a qué se refiere una espirometría, así como yo sé a qué se refiere cuando yo solicito un hemograma, a qué se refiere cuando yo solicito una tomografía o una radiografía, también tengo que saber a qué se refiere solicitar una espirometría, no saber qué es el nombre y qué es mi principal prueba, y no saber cómo más o menos se hace. ¿Ya? Importante. Muy bien, ahora el tratamiento. Para el tratamiento yo tengo un tratamiento agudo y un tratamiento crónico. ¿Ok? El tratamiento agudo yo lo voy a hacer para la crisis. ¿Ya?
y lo voy a hacer más o menos entre 7 a 10 días. ¿Con qué lo voy a hacer? ¿Con saba o con lava? Salbutamol o salmeterol. Muy bien. Entonces, saba o lava son igual a salbutamol, salmeterol. Se lo anoto así porque a veces uno escucha conferencias, cursos y dicen usamos saba, pero no te dicen qué, ¿no? Entonces ya hay que saber qué significa. Cuando hablan de saba es salbutamol, cuando se habla de lava se habla de salmeterol. Ambos son beta agonistas. Beta agonistas. O sea, producen broncodilatación o son broncodilatadores. ¿Ya? Lava sería como Salmeterol. Son beta agonistas, o sea, broncodilatadores. Ese es su trabajo. Llega el paciente, salbutamol, tiene que broncodilatar. Y en el tratamiento crónico tengo que dar lo que se llama la base del tratamiento del asma, que es corticoide inhalado, ¿ya? Entre estos podemos citar la fluticasona, fluticasona o budesonida. También está la beclometasona, fluticasona, budesonida, y también tenemos beclometasona. Esto damos cada 12 horas 2 PAP. Podemos dar hasta por 3 meses, ¿ok? A diferencia de los corticoides sistémicos, estos no nos producen síndrome de Cushing. Entonces, 2 PAF pueden hacer, entonces 2 PAF. ¿Ya? Fluticasona o budesonida son corticoides inhalados. A diferencia de los corticoides sistémicos, no producen síndrome de Cushing. Entonces, hay padres que saben que los corticoides pueden producir reacciones adversas y uno le dice que los inhalados no producen síndrome. ¿Qué es lo máximo que puede producir como reacción adversa? Que los dientes se pongan un poco amarillos. Entonces, recomendación, una enjuagadita de boca luego de usar el inhalador. Nada más. En el crónico no va a usar sal ni nada. Claro, solo cuando le da la crisis, ¿no? Por ejemplo, le da la crisis, le damos y luego 10 días y luego nada más. Como es crónico, o sea, no hay agudo y crónico, es, por ejemplo, llegó con la crisis y damos esto, pero luego continúa. O sea, llega el paciente, damos salbutamol y sigue con su corticoide inhalado, eso no le vamos a quitar. Terminaron los 10 días, continúa con su corticoide por 3 meses más o menos. Doutor, cada 12 horas. 2 puff. Además, podríamos aumentar ahí también antileucotrieno. ¿Qué medicamento podemos citar? El Montelukast. Eso se da, podemos dar una vez en la noche, nada más. Igual unos 3 meses puede tomar. Solo que son de buen sabor, entonces hay que esconderlas ya. El niño son masticables, las pastillas las come y ya quiere más, entonces hay que esconderlas.
Pero eso se da en el agudo en otro lugar. Puede dar, pero no le va a hacer ningún efecto, ¿no? O sea, principalmente, o sea, si ya está tomando y que se le desencadenó una crisis, puede mantener dándole en la noche, o sea, no cambia su tratamiento para crónico, pero no le va a hacer un efecto rápido, a eso me refiero. O sea, en el agudo usted puede mantenerlo el crónico, ¿ok? Pero lo que me va a mejorar esta parte aguda son los broncodilatadores. Esto me va a evitar que el paciente tenga sus crisis repetitivas. Y en caso de que a pesar de todo el paciente esté usando su tratamiento base, pero por ahí le dio una infección respiratoria, desencadenó el asma, hacemos el tratamiento agudo y mantenemos el crónico. Ya terminamos el agudo y continúa el crónico. O sea, son ambos. ¿Me debo entender? Sí. Muy bien. Ahora, si el paciente llega con una crisis, esta crisis podemos dividirla en leve, moderado, grave, donde hay tablas también para definirla, pero como les dije, podemos usar la clásica que es tos, taquimia es leve, taquimia y uso de músculos respiratorios es leve, es moderado, y alteración de estado de conciencia más cianosis, eso es grave. ¿Listo? Tablas hay muchas. Muy bien, esto es para terminar, ¿ok? Entonces, tenemos leve, moderado y grave. Muy bien. Aquí vamos a usar salbutamol. Salbutamol y salbutamol. En todos se usa salbutamol. Ahora, ¿cómo se usa el salbutamol? Podemos usar en aerosol o podemos usar en nebulización. ¿Cuál es mejor? Iguales, los dos son iguales, ¿ya? Pero la diferencia es que la nebulización me va a aportar oxígeno. O sea que si yo veo que ese paciente está desaturando, lo nebulizo, ¿no? Es para aportarle oxígeno. El leve va a ser generalmente, mantiene una nebulización mayor a 94, el moderado de 92 a 94% saturación, estoy hablando de saturación de oxígeno, y el grave menor a 92, y algunos libros dicen menor a 90, ¿ya? Entonces, si lo hacemos por saturación, ahí tienen también los criterios. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Si lo voy a nebulizar, puedo hacer, generalmente se hace de 0.15 miligramos a 0.25 miligramos por kilo, viendo el frasquito del gotero de salbutamol, pero también lo pueden hacer directo, 0.6 a 0.9 por peso, con su calculadora. ¿Ya? Eso tienen que saberlo. Y lo voy a exigir que sepan porque a veces me llegan indicaciones médico general con 2 gotas de salbutamol en un muchacho de 10 kilos que no le va a hacer nada, ¿no ves? No hay que tener miedo al salbutamol mientras uno lo sepa utilizar. Sí, por peso directo. 0.6 por, hagamos de cuenta que es un niño de 20 kilos, por 30 kilos, digamos 0.6 por 30 kilos, 18. 0.6 por 30 kilogramos, esto equivale a 0.15 miligramos por kilogramo, que es lo ideal, pero la cuenta directa me sale igual, 18 gotas eso. Entonces lo voy a nebulizar con 18 gotas de salbutamol.
cada nebulizada, 18 gotas. Y lo puedo nebulizar en la primera, puedo hacerle una nebulización y si mejora se va a la casa con nebulización cada 6 horas, por ejemplo, mantiene 18 gotas. Y lo máximo de salbutamol que yo puedo colocar son 20 gotas, por si acaso. Doctor, el 0,6 depende de la presentación. No, directo te va. No tiene por qué ser Para hacer la cuenta directa. Eso, el 0,9 equivale a 0,25 miligramos por kilogramo, dependiendo de la presentación. Pero no se van a acordar de eso, no van a poder acordarse, se lo estoy diciendo para facilitarles la vida. Entonces 0,6 equivale a 0,15 miligramos por kilo, hace 0,6 por peso directo. Lo que le sale, eso es en gotas. 0,25 miligramos por kilo tiene que hacer por la presentación dividido, etc. No se van a acordar. Entonces 0,9 equivale a la dosis máxima de 0,25. Entonces el 0,9 por peso y el resultado es en gotas directamente. Y si le sale 25 gotas, no le pone 25, 20 es el máximo. Si le sale 30, 20. No importa, 20 es lo máximo. Adultos, 20 gotas. Y si van a colocar el hormoro hipotropio, doblan la dosis de salbutamol. Salió 20, 40. Salió 10 gotas, 20. Puede salir 2 gotas menos, 2 gotas más según el cálculo. Pero así no se van a olvidar. ¿Ya? Doctor, ¿y no puedo poner 20 directo? Puede. Pero si pesa 5 kilos, entonces puede usar esta carga. Ok. Entonces, si es leve, solo salbutamol, ya sea en aerosol o nebulización, ¿ya? Más, menos, corticoide. Ya entre los corticoides tenemos prednisona o prednisona, que vamos a usar por vía oral, de 1 a 2 miligramos por kilogramo. Y eso. ¿Ok? ¿Por qué más menos? Porque si no mejora, ahí damos. Generalmente mejora con la nebulización y lo mandamos a la casa solo con nebulización. ¿Ok? Obviamente control cada 24 o 48 horas. Si vemos que ese ratito no mejoró, podemos darle su corticoide y lo mandamos a la casa con corticoide por unos 5 días. Podemos darle cada 24 horas. ¿Ya? Ahora, si es moderado, ahí sí damos nebulizaciones o el aerosol. Hacemos cada 15 minutos por 1 a 2 horas. Más corticoide. Ahí sí o sí damos corticoide. ¿Ya? Si es moderado el cuadro. Cada 15 minutos. Entonces nebulizamos, deja para 15 minutos, volvemos a nebulizar, para 15 minutos, volvemos a nebulizar. Así. Con la dosis. Con la misma dosis. Si tocó 20 gotas, 20 gotas, 20 gotas, 20 gotas, cada nebulizado. Y damos corticoide. ¿Qué corticoide? Aquí ya puede ser prednisona o puede ser dexametasona o puede ser hidrocortisona. Ambos endovenoso o intramuscular y este es vía oral. ¿Cuál es mejor? Todos iguales. La hidrocortisona actúa más rápido, pero la dexametasona y la prednisona son más antiinflamatorios. ¿Ya? La diferencia entre el vía oral con los endovenosos son 10 minutos. Tarda 10 minutos en hacer el efecto la prednisona menos que el intramuscular.
Es importante saber eso porque por ahí me toca un paciente con un problema hematológico que sangra hemofilia, ¿ya? Entonces yo no lo voy a pinchar y llevar el paciente me entra en un cuadro obstructivo, yo lo pincho y ahora tengo un cuadro hemorrágico y no tengo factor 8 en mi hospital, entonces me compliqué la vida, ¿no? Entonces le daré vía oral, ¿okay? Entonces son cosas que yo tengo que saber. Por ahí, doctor, pero mi niño tiene hemofilia, no lo pincho, porque va a empezar a sangrar y no va a parar esa cosa. O no quiere pincharse, pelea y en eso de pelear y pelear para que no lo pinchen, se estresa más y se obstruye más, vía oral. ¿Okay? Pero si hay un paciente que está muy obstruido ahorita y veo la necesidad de ponerle endovenoso o intramuscular, puedo poner hidro o dexa. No hay hidro. ¿Ya? La hidro puedo poner la dexa de 0,3 a 0,6 miligramos por kilogramo y la hidro 10 miligramos por kilogramo, ambos dosis y dosis, ¿ya? Con estáticos. Bien, si empeora se internará, ¿no? Si mejora se va con salbutamol y corticoide vía oral. Ya puede ser que le puse hidrocortisona, mejoró, entonces lo mando con salbutamol, nebulizaciones o aerosol cada 4 o cada 6 horas por unos 7 a 10 días, más prednisona vía oral, que calcularé más o menos después de 12 horas le puedo iniciar su prednisona. Tienen que tener en cuenta que en lo posible no hay que pasar los 7 días de los corticoides sistémicos porque producen síndrome de Cushing, ¿no? ¿Cómo me va a ayudar el corticoide? Porque es el mejor medicamento antiinflamatorio y lo que hay en el asma es inflamación, pero además es inmunosupresor. Como lo que yo tengo es una activación irregular de mi sistema inmune, también me va a mejorar esa parte. Y en la parte grave, en el asma grave, lo mismo, salbutamol, igual, nebulización cada 15 minutos, 1 a 2 horas. Aquí ya le puedo aumentar bromuro de hipatropio. El bromuro de hipatropio es un anticolinérgico. Anticolinérgico, o sea que relaja el músculo liso. Entonces el salbutamol me va a producir broncodilatación y el bromuro de hipatropio me relaja el músculo liso. El bromuro de hipatropio igual hay en aerosol, igual hay en gotas, ¿ya? Entonces, para no olvidarme, si el salbutamol me toca 10 gotas, puedo doblar la dosis de hipatropio en gotas. Ambos los puedo poner en el mismo nebulizador, por si acaso, ¿ya? Y también hay aerosoles que vienen con salbutamol y bromuro de hipatropio. Aquí sí o sí, aquí sí o sí más corticoide. Aquí ya puedo poner hidrodexa o el más antiinflamatorio, que es la metilprednisolona. ¿Ya? Es más antiinflamatorio la metilprednisolona, pero se coloca ya en pacientes internados porque hay que diluirlo. Entonces se hace una dosis estar a 2 miligramos por kilo y luego se mantiene a 0,5 a 1 cada 6 horas. Y lo más probable es que también tenga que ponerle un relajante de músculo liso tipo sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es un potente relajante de músculo liso. ¿Ok?
Entonces ya con este medicamento, si no me da resultado, voy a tener que intubar al paciente y ponerle relajante muscular, probablemente. Pero actúa muy bien el... Doctor, en este es el que tenemos que regular la dosis. Sí, mantiene siempre dosis máxima, en este caso, a 0,25 miligramos por kilo o 0,9 por peso, no es que es lo mismo. La dosis que usted mantiene, el máximo son 20 gotas, aunque esté grave no le pone 40, 20 gotas es lo máximo. Ahí le aumenta el bromuro hipatropio, ahí aumenta la metilprednisolona y ahí inicia sulfato de magnesio. ¿Cuánto era la metil? La metilprednisolona es 2 miligramos por kilogramo, una dosis, está la primera, y luego de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo, dosis cada 8 horas, pueden mantener, o cada 6 horas incluso. 1 miligramo. De 0,5 a 1 miligramo kilodosis cada 8 horas o cada 6 horas. Y siempre para disminuir la dosis de los corticoides hay que bajar 20% cada día, más o menos. Porque yo al segundo día tengo que pensar en ir bajando como para que al séptimo día descontinuar, pero no estoy con 100 miligramos de hidro y puro corto porque puedo producir reacciones adversas. Entonces voy diariamente bajando el 20%. ¿Ya? Pero eso es cuando están internados. Doctor dijo que son 20 gotas los que se colocan. Hace rato dijo si sale 20 se coloca 40. Bromuro hipatrópico. O sea, 20 es salbutamol, salbutamol. Y directo yo puedo doblar la dosis de bromuro hipatrópico, que ese no va a producir tantas reacciones adversas. Eso es para no olvidar, ¿no? Siempre yo puedo colocar dosis 2 de bromuro en relación a lo que me sale el salbutamol. Y el sulfato de magnesio, siempre ya el paciente ya tiene que estar con monitorización. ¿Por qué? Porque no es relajante selectivo bronquial. Así como me relaja el músculo liso del bronquio y bronquiolos, me va a relajar el músculo liso vascular y de arterias y venas. Entonces, ¿qué sucede? Que me puede hacer hipotensión. Entonces, tiene que estar monitorizado, controlando presión arterial y siempre se diluye, nunca se pone puro el sulfato de magnesio. Así como yo puedo poner puro la dexametasona o la hidrocortisona, solamente diluyo la dexametasona, saco el ampolita y coloco directamente, y la hidro diluyo con unos 5 ml de fisiológico o agua destilada. El sulfato de magnesio no se diluye con fisiológico y con una cantidad grande más o menos según el cálculo. Entonces, ¿cómo se saca? Coloco 50 miligramos por kilogramo, ¿ya?, de sulfato de magnesio. Entonces, si yo tengo un paciente de 10 kilos, ¿cómo me saldría? 50 por 10 kilogramos, eso me da 500 miligramos. 500 miligramos. Ahora estos 500 miligramos yo lo divido entre 10 para saber mi dilución con fisiológico. Me va a salir 50, pues. 50. Entonces mi indicación, ¿cómo la voy a hacer? Entonces en mi indicación voy a colocar sulfato de magnesio, 500 miligramos, y solución fisiológica 50 ml. Eso lo tienen que pasar en 30 minutos endovenoso. Eso generalmente puede, con una sola dosis mejora el paciente, pero a veces se necesita cada 8 horas, igual pueden dar cada 8 o cada 12 horas, pero generalmente con una sola dosis mejora.
Incluso, como le dije, intubados, los pacientes no van bien, mejora un rato y después otra vez está obstruido, aunque esté intubado, desatura, aunque esté intubado, 100 de FiO2, el 100% de FiO2 igual desatura, porque la obstrucción es baja, entonces ahí sulfato de magnesio mejora el paciente. Ahora, si la enfermera no sabe y te dice, doctor, pero ¿cuánto en ml, doctor? Porque esto viene líquido. Esto ustedes lo pueden dividir entre 100 y le va a dar 5 ml. ¿Ya? 500 miligramos o 5 ml. Ya por ahí no sabe, no, tiene que saber, por eso no está frito. Así vamos. Eso es todo.